Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a compartir un verso de la Santa Palabra del Señor. Está en Daniel 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Daba gracias a Dios como solía hacerlo antes. Tremenda palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre de la gloria, bendito Dios. Tremenda palabra esta que hemos leído, porque Daniel, aún sabiendo que el edicto había sido firmado en su contra, este fue un edicto que fue causado porque sus compañeros tenían un tiempo buscando de qué acusarle. Ellos le envidiaban a Daniel y tenían un tiempo buscando de qué acusarle. Como no encontraron nada malo de qué acusarlo, era un hombre intachable, lo único que él hacía era orar. Entonces se inventaron que el rey firmara un edicto a todo el que orare. Como él no dejó de orar, entonces se dirigieron al rey para que fuese echado en el foso de los leones. Pero Daniel supo que el edicto había sido firmado en su contra y abría la ventana de su habitación, se arrodillaba, daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Es tremenda esta palabra. Tenemos que analizar y pensar qué hacemos cuando tenemos situaciones difíciles. ¿Hacemos como Daniel? ¿A dónde vamos cuando tenemos situaciones difíciles? ¿Tenemos más intimidad con Dios? ¿Lo buscamos más? ¿Nos dirigimos a Él o a otro lugar cuando tenemos una situación difícil? La realidad es que cuando Daniel fue tirado en el foso de los leones no pudieron hacer daño a Daniel. Pero, ¿qué hizo Daniel cuando supo que el edicto había sido firmado en su contra? Se alejó de Dios, se desesperó, se intimidó, dejó de ir a Dios, dejó de orar, dejó de dar gracias. No. Dice la palabra, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado en su contra, abrió las ventanas de su habitación, se arrodillaba, daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. ¿Qué tú haces cuando se te presenta una situación difícil? ¿Corre a Dios o corre a otro lugar? ¿A dónde tú te diriges cuando se te ofrece una situación difícil? ¿A Dios? ¿Al amigo? ¿A la amiga? ¿Al vecino? ¿A quién corremos cuando se nos presenta una situación adversa, como se le presentó a Daniel? ¿A quién nos dirigimos? Bendito sea el Señor. Queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas. Queremos que el Señor se manifieste en nuestras situaciones. Pero acudimos a Él, nos dirigimos a Él o a otro lugar cuando nos presentan el edicto firmado. Daniel, Dios se manifestó en medio de su circunstancia. Dios estuvo ahí con él. Pero ¿qué hizo Daniel cuando supo que el edicto estaba firmado? Daniel se arrodillaba, no se escondía, abría la ventana de su habitación. Abrió las ventanas de su habitación. Aleluya, gloria a Dios.
él abría las ventanas de su habitación, no se escondía y daba gracias al Señor, o se arrodillaba y daba gracias a Dios como solía hacerlo antes. Daniel no se intimidó, Daniel no se atemorizó, Daniel no dijo, no puedo orar porque voy a morir. Daniel confió en el Dios a quien él le servía. ¿En quién tú confías? ¿En el Dios al que le sirve o en quién? ¿En el vecino, en el amigo, en el compañero de trabajo? ¿En cuál ser humano está confiando cuando tiene una situación difícil? ¿En quién confía cuando se te presentan las situaciones difíciles? ¿En quién estamos creyendo cuando se nos presentan las situaciones difíciles? ¿En los amigos, en los hermanos, en el vecino, en los compañeros de trabajo o en Dios? Cuando se te presente una situación adversa, cuando haya un edicto firmado en tu contra, no tengas temor. Abre las ventanas de tu habitación, arrodíllate delante de Dios. Esas ventanas de la habitación, aleluya, gloria al Señor. Eso significa que Daniel tenía confianza en Dios. Esa confianza que él tenía, esa convicción que él tenía en su Dios, es lo que hacía que él se abriera por completo, que él confiara por completo, que él se abriera por completo, que él no ocultara nada delante de su Dios, porque él tenía la certeza, porque él tenía la seguridad de que el Dios a quien él le servía, ese Dios en quien él creía, se iba a manifestar sin importar cuántos edictos hubieran firmado en su contra. Por eso él se abría completamente, por eso él lo hacía con toda certeza, con toda confianza y con toda seguridad, porque él sabía que el Dios a quien él le servía se iba a manifestar y no iba a dejar que aquellos que se levantaron contra él tuvieran la victoria, sino que él, Dios a quien él le servía, le iba a dar la victoria. Por eso él confiaba en su Dios, se abría completamente delante de su Dios, con certeza, con confianza, con seguridad. Él lo hacía delante de su Dios, sin importar el edicto. ¿En quién pensamos cuando se nos presenta una situación difícil? ¿En el edicto o en Dios? ¿En la situación adversa o en Dios? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que te mueve? ¿La condición, la dificultad o el poder de Dios? ¿Qué te mueve? ¿La adversidad, la situación, la dificultad o el poder de Dios? ¿Cuál tiene más poder en tu vida? ¿La grandeza de Dios o la dificultad que se te está presentando? Daniel continuó con la misma confianza que tenía en su Dios. El edicto no hizo variar nada en él. Él lo hacía como solía hacerlo antes. Así tenemos que hacer nosotros cuando se nos presente una situación adversa, una dificultad. Es lo que tenemos que hacer, ir a Dios y hacerlo como solíamos hacerlo antes. Que ninguna situación adversa nos separe del amor de Dios, de su favor y de su gracia. Que nada nos saque de su presencia, porque en el único lugar que estamos seguros es en la presencia del Señor, en la presencia de Dios. Por eso Daniel, a pesar del edicto firmado, él abría las ventanas de su habitación, se arrodillaba, daba gracias a su Dios, bendito Dios, aleluya. Porque él estaba convencido que el único lugar seguro, que el único lugar de victoria, el único lugar donde él no iba a tener jamás una derrota, era en la presencia de Dios. Vamos, sin importar el edicto, vamos a correr a la presencia del Señor.
sin importar el edicto que haya firmado en tu contra, corre a la presencia del Señor, arrodillado, a darle gracias, confiado y seguro de que el edicto no se cumplirá en nosotros, porque el poder mayor lo tiene Él. Todo edicto es anulado por el edicto de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Así que confía en el Todopoderoso, en el Dios al que tú le sirves. Dios te bendiga, Dios te guarde.